Vamos a dar inicio con la materia de casos análogos en la arquitectura. Primero habría que saber qué son los casos análogos. Los casos análogos son edificios que cuentan con características semejantes al tema elegido o al tema a desarrollar en el proyecto arquitectónico. ¿Cuál es su utilidad? Pues fomentan la empatía con la arquitectura y despiertan el interés para comprender la información que ha de ser aplicada en el proyecto arquitectónico. Entonces, cuando uno elige un caso análogo, es muy importante saber qué es lo que necesitamos para la información poderla aplicar en el proyecto arquitectónico. Para esto se recomienda apoyarnos de unos formatos. ¿Cuáles son los objetivos de la utilización de estos formatos de apoyo? Es que son una herramienta que además te ayudan a generar el programa arquitectónico del proyecto y a reflexionar sobre todas las características que tú puedes detectar en los casos que visitas arquitectónicamente para tú poder reflexionar sobre cuáles de estas características puedes retomarlas o desecharlas en la solución del proyecto arquitectónico. Estos formatos te ayudan a organizar y optimizar y visualizar la información recopilada para después entonces llevarla a una aplicación. La elección del caso análogo no es solamente como por un antojo, tiene uno que seleccionar la escala del programa, la categoría urbana y la dimensión del edificio en metros cuadrados. Esto significa también que necesitamos apoyarnos de 3 tablas. Una de ellas es la tabla de datos generales. Aquí, como lo podemos mostrar, es una tabla muy simple, pero la cual va a recopilar el nombre del espacio que vas a visitar. Se recomienda poner la ubicación apoyado con un croquis de localización, también describir el contexto en el que está ubicado el edificio arquitectónico, un listado de programa arquitectónico para que después detectemos en qué espacios nos vamos a apoyar y elegir en nuestro nuevo proyecto, y finalmente la planta arquitectónica del espacio para ver la relación entre los espacios del mismo proyecto. La segunda tabla que se recomienda es la tabla de descripción de espacios. Una vez que estás en el lugar, haces una lista del nombre de todos los espacios que existen en el espacio arquitectónico que estás analizando y entonces vas poniendo sus dimensiones, sus sistemas constructivos, la iluminación, la ventilación, el color, las sensaciones y percepciones que te provoca el lugar y el mobiliario. La siguiente tabla que se recomienda es una vez que ya visitaste todos los casos análogos, entonces es la tabla comparativa de casos análogos. ¿Qué vamos a hacer en ella? Bueno, pues vamos a enlistar todos los espacios que detectaste en los casos visitados. Se recomienda que visites un caso local, un caso estatal o regional, un caso nacional, un caso internacional y por supuesto enlistar el programa arquitectónico que derivado del sistema normativo de equipamiento urbano. Una vez que tengas todos los espacios arquitectónicos de los casos analizados, tendrás la capacidad de proponer o generar la propuesta de programa arquitectónico de tu proyecto arquitectónico a desarrollar y por lo tanto la justificación. Tú podrás saber por qué estás poniendo ese espacio en el proyecto o por qué no. Aquí tenemos un ejemplo del llenado donde se ve todos los espacios con los que cuenta o no cuenta y entonces tú estarás en el momento de decidir si el proyecto que tú desarrollarás contendrá el espacio que estás enlistando o no y justificando y sabiendo por qué sí o por qué no. Entonces tú puedes entonces apoyarte de diferentes medios para capturar la información como cualquiera de los apps de búsqueda, apps de captura o apps de datos. Por lo tanto, con esto tendrás la capacidad de hacer la síntesis de la información para detectar fortalezas y debilidades detectadas en cada uno de los casos análogos, que al final tú podrás tomar la decisión de cuáles fortalezas tú nuevamente vuelves a aplicar en el proyecto arquitectónico a desarrollar y cuáles debilidades mejorarás. De esta manera podrás al final presentar tus resultados retomando fortalezas, mejorando debilidades, generando un programa arquitectónico y aplicación de la información analizada al proyecto arquitectónico. Estas son las recomendaciones básicas para poder llegar a el programa arquitectónico, a poder tomar decisiones y realizar un proyecto arquitectónico en donde veas aplicadas las fortalezas y debilidades
que detectaste en el proyecto arquitectónico.